líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, ya estamos listos para conversar con Juan Pablo Olalquiaga. Él es presidente electo de Conindustria. Se juramentará el próximo 15 de junio, fecha en que se realizará el Congreso de Conindustria. Doctor Olalquiaga, bienvenido a Entrevista a Venevisión. Empecemos por su visión de lo que sucede en el país, sobre todo en materia económica. Se ha dicho en el país que existe una economía de guerra, además que existe una guerra económica, dos tendencias que se han marcado en el país. Para usted, ¿este es el peor momento que está viviendo la economía venezolana? Bienvenido. Muchas gracias, Saúl. Buenos días, buenas tardes a todos los televidentes, ¿no? Fíjate que efectivamente yo sí creo que estamos pasando por uno de los momentos más difíciles por los cuales ha pasado la producción venezolana desde que yo tengo actividad como empresario, ¿no? Nunca habíamos estado en una situación en la cual estuviésemos con unos inventarios que se han venido reduciendo durante 7 meses sin la posibilidad de poderlos reponer. Y como consecuencia de esto, tú te das dando cuenta de que los distintos sectores van disminuyendo su volumen de producción. Unos de una forma muy marcada, te das cuenta que el sector automotriz ha tenido unos enormes problemas, lleva mucho tiempo sin producir, han realizado, digamos, paradas por mantenimiento para aprovechar el hecho de que no tienen inventarios, pero el resultado final es que no pueden producir. Y con esto se han ido parando, digamos, todos los autopartistas. El sector automotriz está compuesto por los que ensamblan los automóviles y los que fabrican las piezas que son el valor agregado nacional que se le va incorporando, ¿no? Los autopartistas además están, digamos, en una posición muy delicada por cuanto ese sector en el pasado exportaba mucho, producía partes para ser incorporadas a los automóviles o los camiones que se fabrican en Venezuela, pero además exportaban mucho. Como Venezuela ha ido poniendo digamos, dificultades a las exportaciones, todo ese mercado de exportación que se tenía y que generaba divisas para Venezuela, se dejó de tener y los autopartistas se tuvieron que dedicar, digamos, a satisfacer nada más las necesidades del ensamblaje. Al no haber ensamblaje, ni para la exportación ni para el ensamblaje. Entonces ese es un sector que está muy deteriorado. Pero como ese, el resto de los sectores está, digamos, en un proceso lento en el cual se viene apagando la capacidad de ir produciendo, apagando el volumen de producción. Doctor, le pongo el siguiente ejemplo. Hace algunos días, industriales en Lara decían que estaban produciendo a 47% de su capacidad. Se declararon emergencia. ¿Esto lo podemos tomar a nivel nacional? ¿Está en emergencia hoy en día? Bueno, yo te diría que el no ir pudiendo producir los bienes que los venezolanos vamos requiriendo, sin duda es una emergencia, ¿verdad? Y el resultado de esto es las colas que tú vas viendo como para que las personas puedan, digamos, tener acceso a esos bienes, porque no los hay con el volumen que debería haber para satisfacer la demanda, ¿no? Ahora, Venezuela yo creo que tiene 3 cosas que son muy perversas en este momento. La primera es la destrucción de la producción. La destrucción de la producción no es de ahora, no es el resultado de unas políticas puestas en marcha por el presidente Maduro. Digamos, la destrucción de la producción de Venezuela viene de mucho tiempo antes, muy posiblemente desde el año 2004 en adelante. Inclusive tal vez un poco antes del año 2004, para el año 97, para el año 98, ahí teníamos cerca de 12.000 o 13.000 empresas industriales. Para el año 2007 ya íbamos por el orden de 6.000 y un poquito más, casi 7.000 empresas industriales. Ahí te das cuenta de que hay una disminución importante. Desde el año 2007 en adelante, pues no hay cifras, así como no tenemos cifras de inflación y no tenemos cifras del Producto Interno Bruto, tampoco tenemos cifras de la cantidad de empresas industriales que existen en Venezuela. El último censo industrial que se hizo en el año 2007, pero se presume que existen bastante menos de las empresas industriales que habían para ese momento. La consecuencia de tener una disminución tan importante de empresas industriales hace de que el país, para satisfacer sus necesidades, se vuelque a las importaciones. Y eso es lo que sucedió. Tú fuiste destruyendo capacidad productiva, fuiste sustituyendo manufactura local por importaciones. Eso tiene, digamos, unos costos muy importantes porque los productos terminados siempre cuestan mucho más que las materias primas para fabricarlos, pero tiene unos costos sociales muy importantes en términos de la cantidad de puestos de trabajo de gente capacitada. Fíjese, en ese punto me quedo, doctor, hay una frase muy temida que es la reducción de personal. ¿Las empresas que hacen vida en Conindustria garantiza hoy día la estabilidad laboral del trabajador?
¿cómo la van a garantizar si no hay materias primas? En la medida que no haya producción, ¿qué haces tú con el personal? Ojalá se pudiera continuar, digamos, produciendo con el mismo nivel que hay en este momento y ojalá hubiese más capacidad de producción y se abrieran nuevas empresas. Fíjate que en un momento dado, para ese mismo año 97-98, teníamos cerca de 500.000 empleos directos en el sector industrial. Corrijo, cerca de 600.000 empleos directos en el sector industrial. Hemos bajado a cerca de 300.000 en este momento. 50%. Un 50%. Si tú tomas en consideración que de cada empleo directo, por cada empleo directo hay 3 empleos indirectos, te das cuenta de que esos 300.000 empleos que se han perdido se transforman en unos 900.000 empleos indirectos. En total, 1.200.000 puestos de trabajo menos. Puestos de trabajo de valor agregado, de nivel de capacitación, de personas que no ganan solamente salario mínimo, sino mucho más. Entonces, esto es digamos, una cosa terriblemente mala para el país. Pero te decía que tres de los grandes problemas que tiene Venezuela es la disminución de la producción, la disminución de que fabriquemos los venezolanos lo que nosotros consumimos. El segundo, que me parece que es muy relevante, es la pérdida de la cultura del trabajo. La pérdida de la cultura del trabajo, que digamos, el trabajo ha sido menoscabado por políticas que van causando improductividad o circunstancias que van haciendo que las personas capacitadas emigren hacia el exterior en busca de aquellas oportunidades que el país hoy en día no le está dando. Venezuela, que era un país el cual más bien atraía inmigración hacia Venezuela, hoy en día lo que produce, por todos sabidos, emigración, gente que se va buscando mejores alternativas. Y las personas más capacitadas son las que se van. Entonces, si fuésemos a arrancar un proceso de industrialización, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y el tercero es, disculpa que te interrumpa, el tercero es la pérdida del bolívar, de la solidez del bolívar como resguardo patrimonial, como capacidad de ahorro. Hoy en día los venezolanos lo que queremos es comprar aquellos artículos a los cuales podemos tener acceso, no porque requerimos muchas veces los artículos, que sí los requerimos, pero en oportunidades no los requerimos, pero decimos, prefiero tener mi plata estacionada en artículos y no en bolívares, porque el bolívar fue destruido como medio de intercambio. Fíjese, hay un fenómeno que se ha llamado la dolarización. ¿Es una solución? ¿Qué pasaría con la capacidad adquisitiva de los venezolanos si se llega a implementar una especie de dolarización? Se habla de que vehículos se podrían vender en dólares. Yo creo que son muy pocas las cosas que se pueden vender en dólares, y para aquellos que tengan dólares y estén dispuestos a comprar cosas en dólares, bienvenido. Pero yo creo que el gran grueso de la población no dispone de dólares como para poder acceder a pagar en dólares bienes que va normalmente consumiendo. Si tú vas a requerir dólares para poder ir al automercado a comprar alimentos, o a la farmacia a comprar medicinas, o a la ferretería a comprar pegamentos o pinturas, bueno, eso querría decir que en Venezuela hay mucha gente con muchos dólares. Yo creo que esa no es la realidad. El grueso de la población es trabajadora, devenga ingresos en bolívares, y bolívares es lo que tiene, especialmente en un país en el cual la capacidad de convertir los bolívares a dólares ha estado restringida por ya 12 años. Hablemos de distorsiones, doctor. Se ha establecido un dólar paralelo a más de 400 bolívares. ¿Considera que es el precio real de un dólar? Le pregunto además, ¿considera además que 6.30 bolívares por dólar es un precio real también? Bueno, fíjate que ahí haría falta la respuesta de un economista más que de un industrial, ¿no? Los industriales nos avenimos a las condiciones económicas y no las vamos definiendo. Pero dentro de la experiencia que ya todos los venezolanos vamos teniendo sobre lo que es la tasa de cambio real, hay varias maneras de poder ponderar la tasa de cambio real. La primera es sobre la base del diferencial de inflación que existe entre Venezuela y la canasta de monedas contra las cuales uno está comparándose. Si es contra el dólar, digamos, contra la inflación de Estados Unidos; si es contra el euro, digamos, contra la inflación de los países que conforman la comunidad europea. Sobre esa base, pues ciertamente 450 no luce como que es la tasa de cambio, pero 6.30 tampoco es. Debería haber alguna tasa de cambio intermedia que en momento se ha dicho puede estar en torno, digamos, entre los 30 bolívares y los 80 bolívares. La segunda es la división de la masa monetaria entre las reservas internacionales, ¿no? Y aquí viene la gran duda, porque reservas internacionales han venido cayendo, pero Venezuela ha tenido unos fondos paralelos, cosa que no debería tener. Digamos, las reservas internacionales de un país deberían ser absolutamente cuantificables y transparentes, cosa que en Venezuela con los fondos paralelos no ha sido. Pero si tú tomas, digamos, las aproximaciones que los economistas hacen de lo que hay en esos fondos paralelos más el Banco Central,
y lo divides o divides la masa monetaria entre esa suma de reservas internacionales más fondos paralelos, pues tampoco te da que la tasa debería ser 450, debería ser una tasa de cambio más baja. Pero en la medida en que tengamos un control de cambios que imposibilita cambiar bolívares por dólares o por euros o por la moneda que queramos para poder tener acceso a las materias primas o para los ciudadanos para poder tener acceso a sus necesidades personales, bueno, cualquiera puede ser la tasa de cambio que resulte de ahí, ¿no? Ahora, doctor, siguiendo en el tema de las divisas, ¿a cuánto asciende la deuda hoy en día? ¿Desde cuándo no les dan divisas? Y le pregunto además, hace algunos días se anunció una subasta para autopartes. ¿Es necesaria una subasta en general para sectores prioritarios de la economía? Fíjate, la deuda consolidada, aproximada del sector está por el orden de los 10.000 millones de dólares, ¿verdad? Digo aproximada porque la cuantificación de la deuda es muy difícil. Ahí tú vas preguntándole a las empresas cuánto tienen en ALDs pendientes. Los ALD, para que los televidentes conozcan bien, es una vez que se realiza a través de lo que era antes Cadivi y hoy en día es Sencoex, tú tienes una aprobación para poder importar, que es el AAD, la autorización de adquisición de divisas. Y cuando nacionalizas la mercancía y ha pasado por la aduana, pues solicitas un ALD, una autorización para liquidación de divisas. Entonces lo que se va sumando es la cantidad de ALDs pendientes por aprobar. Y no siempre las empresas van respondiendo oportunamente cuando se va preguntando. Pero digamos, más allá de esos problemas, que lo que hacen es que uno tenga una cifra estimada. La cifra estimada es 10.000 millones de dólares. ¿Y desde cuándo que no se liquidan divisas? Bueno, básicamente desde noviembre del año pasado. Se estuvieron liquidando divisas y Alejandro Fleming, que en ese momento era presidente de Sencoex, para darle tranquilidad al sector industrial, manifestó de que todos los AAD que se emitieran tenían el respaldo en divisas necesarios como para poder pagar los ALD oportunamente. Y se comenzó a hacer desde abril del año pasado o mayo del año pasado hasta octubre del año pasado se vinieron liquidando oportunamente, con lo cual los importadores empezaron a retomar algo de confianza. Pero eso se quebrantó nuevamente a partir de noviembre, cuando desde ese momento hasta ahora, pues lo que ha salido es un goteo. Doctor, viene su juramentación la próxima semana al frente de Conindustria, ya oficialmente, hasta ahora es presidente electo de Conindustria. Se ha trazado un programa Conindustria, la Ruta 2025. ¿En qué consiste y cuál es el principal reto que asume? Bueno, el programa de la Ruta, con cara a tener una economía industrializada para el año 2025, lo que es la necesidad que el sector industrial tiene de tener un plan que pueda ser entregable o bien al Ejecutivo Nacional en este momento, o bien a cualquier Ejecutivo Nacional que pueda estar, digamos, ocupando el gobierno en cualquier momento, que es la visión que los empresarios industriales tienen de cómo debe ser la política económica y dentro de eso la política industrial, en la cual las empresas industriales puedan florecer al punto en el cual reviertan esta tendencia de importaciones y se empiece a producir en Venezuela el grueso de los productos que nosotros requerimos. Doctor, mucha suerte en esta nueva gestión. Le deseamos el mejor de los éxitos. Amigo, era Juan Pablo Olalquiaga, nuevo presidente de Conindustria.